Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Laura. En este vídeo os voy a enseñar a hacer coleteros maxi, como podéis ver, maxi scrunchies o coleteros oversize, no sé, lo he oído de un montón de formas. Es una tendencia que he estado viendo por Instagram últimamente, así que decidí hacer unos stories enseñando varias fotos y tal, y como vi que gustaron, pues he decidido hacer el tutorial. La forma de coserlos al final es como la de un coletero normal, solo que hay que tener en cuenta las medidas. O sea, el patrón es igual, es un rectángulo súper fácil, pero obviamente tiene que ser más ancho y sobre todo más largo. Sobre todo hay que tener en cuenta la medida del largo, porque cuanto más largo sea, más esponjoso y más rizadito nos quedará, ¿no? Más como el efecto nube que dicen. La técnica que os voy a enseñar es una manera súper fácil, rápida y profesional de coserlo. Es más, creo que es la que utilizan en las fábricas donde cosen todo este tipo de accesorios. Y ya veréis que cuando aprendáis no vais a poder parar, o sea que en cuanto veáis un trozo de tela vais a querer hacer uno. Sobre todo porque es una manera súper fácil de aprovechar retales, ya que lo único que necesitáis es la tela que queráis, la tela que tengáis por casa o que queráis comprar, y una goma de estas, que como veis es como un cilindro. Entonces lo que he hecho es hacer un nudo al final y ya está. También podéis utilizar el tipo este de goma, que es planito y rectangular, pero en este caso tendréis que, cuando vayamos a juntarlo, tendréis que coser. Pero bueno, yo he decidido con este, que se hace un nudo y te olvidas. Así que ya veis que se necesita súper poco, sale súper barato y evitamos desperdiciar tela, que es lo más importante al final. Así que dicho todo esto, vamos con el tutorial. Lo primero que tenéis que hacer va a ser cortar un rectángulo de tela con las medidas que queráis. En realidad, obviamente estas medidas las podéis modificar como queráis. Si queréis que os quede más rizo, pues tenéis que hacer la tira más larga, o si queréis que os quede más ancho, pues más ancho. Lo primero que vamos a coser van a ser los extremos. Vamos a juntar los extremos de la tira derecho con derecho y los vamos a juntar a 1 centímetro de costura. Una vez cosido, vamos a ponerlo plano en la mesa y vamos a doblar los extremos hacia adentro, como estáis viendo en el vídeo, y después los otros dos extremos los vamos a juntar. Sujetándolo con la mano o con alfileres, depende de vuestro nivel, vamos a empezar a coser esos extremos. Una vez se llega al final, lo que hay que hacer es ir tirando de la tela que queda dentro hacia afuera y seguir cosiéndolo. Hay que tener cuidado de no coser la tela que se nos está quedando dentro del tubo. Por eso, cada vez que tiremos de la tela vamos a comprobar que lo que queda dentro no se queda muy al borde. Vamos a seguir cosiendo y tirando hasta que veas el inicio de donde has empezado a coser. Y vas a acabar de coser dejando entre 1,5 centímetros o 2 centímetros abierto para poder darle la vuelta. Ahora le vamos a dar la vuelta tirando de lo que hay dentro hacia afuera. Ahora que tenemos el tubo hecho con la abertura, vamos a introducir la goma. El largo de goma que yo he utilizado ha sido la medida de mi muñeca más 2 o 3 centímetros para poder hacerle el nudo después. Vamos a ir pasando el elástico con la ayuda de un imperdible. Y una vez tengamos los dos cabos fuera, vamos a hacer el nudo. Si en vuestro caso la goma que tenéis es de las rectangulares planitas, ahora es el momento de juntar los extremos y coserlos. Vamos a tirar del coletero para que se nos meta bien la goma dentro y ya lo último que queda hacer va a ser cerrar el agujero por fuera. Vamos a hacer una puntada recta bien al borde, rematando al principio y al final. Y así es como queda el resultado final. La verdad es que a mí me encanta cómo quedan, me encanta el efecto esponjoso que hace, o el efecto nube que lo llaman, sobre todo cuando se utilizan telas tipo gasa o organza. Como veis, a mí me ha faltado tiempo para hacerme coleteros, me los he hecho de un montón de materiales y colores. Y nada, espero que esta técnica os haya parecido fácil y que os animéis sobre todo a coseros alguno. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene.